Buenas tardes. Hoy vamos a presentar la aplicación práctica de la construcción de la estación número 3 de la primera línea del metro en Bogotá, que se encuentra ubicada en la avenida Villavicencio con carrera 80D en Kennedy. Mi grupo está conformado por Nicolás Giraldo, Angeli Osorio, Cristian Carvajal y quienes habla, Darilice Leiva. Continuamos con el capítulo 2, el cual trata del análisis del entorno operativo de la estación número 3 del Metro de Bogotá. Este está determinado por un contexto urbano complejo, caracterizado por alta densidad poblacional, infraestructura existente y fuerte interacción con múltiples actores institucionales. Estas condiciones influyen directamente en la planeación, ejecución y control del proyecto, tal como lo establece el enfoque del PMBOK, sobre factores del entorno y activos organizacionales. Desde la perspectiva de los factores ambientales de la empresa, EFS, el proyecto se ve condicionado por la normatividad distrital y nacional, la supervisión de entes de control, las expectativas sociales y los lineamientos técnicos propios de un proyecto público de gran escala. En paralelo, los activos de los procesos de la organización OPAS, como procedimientos estandarizados, lecciones aprendidas y sistemas de gestión, permiten mantener coherencia y control en la ejecución de la estación como su proyecto del sistema metro. Adicionalmente, la estructura organizacional matricial, los marcos de gobernanza y los sistemas de comunicación facilitan la coordinación entre la empresa de Metro de Bogotá, el concesionario, la interventoría y demás interesados. En conjunto, estos elementos configuran un entorno que, aunque es complejo, fortalece la gestión integral del proyecto y contribuye al logro de los objetivos estratégicos de la movilidad urbana del distrito. Continuamos con el capítulo número 3, el cual es el rol del director del proyecto de la estación número 3 del Metro de Bogotá. El director del proyecto cumple un rol estratégico como responsable de integrar personas, procesos y recursos para asegurar el cumplimiento de los objetivos definidos. De acuerdo con el PMBOK, su función va más allá del control técnico, abarcando liderazgo, comunicación efectiva y toma de decisiones en un entorno urbano complejo y altamente regulado. La esfera de influencia del director del proyecto se manifiesta dentro del equipo de obra, en la organización ejecutora y el contexto externo donde interactúa con entidades públicas, interventoría y comunidad. Estas interacciones exigen un equilibrio entre habilidades técnicas de dirección de proyectos, capacidades de liderazgo y comprensión del entorno estratégico en concordancia con el triángulo del talento del PMI. Asimismo, el director del proyecto actúa como integrador, articulando disciplinas como ingeniería, logística y administración para así garantizar coherencia entre el enlace, el cronograma y los recursos. En un proyecto como en este caso la estación número 3, marcado como por la complejidad urbana y social, su capacidad para gestionar la integración y adaptarse a escenarios cambiantes resulta determinante para el avance ordenado y controlado de su proyecto dentro del sistema del metro. Continuamos con el capítulo 4, el cual es la gestión de la integración de la gobernanza. Este permite articular de manera coherente todos los componentes del proyecto a lo largo de su ciclo de vida de acuerdo con el PMBOK. Esta área de conocimiento asegura que los distintos procesos, planes y decisiones se gestionen de forma coordinada para cumplir los objetivos estratégicos del proyecto. En la estación 3, la integración se evidencia desde el acta de constitución, donde se formaliza la autorización del proyecto y se alinean los intereses del distrito, la empresa de Metro de Bogotá y el concesionario. Posteriormente, el plan para la dirección del proyecto consolida las líneas
bases de alcance, cronograma, costos y riesgos, permitiendo una ejecución ordenada y controlada. Durante la ejecución, los procesos de dirigir y gestionar el trabajo permiten transformar la planificación en resultados tangibles, mantener el control del desempeño y aprovechar las lecciones aprendidas en un entorno urbano. Asimismo, el control integrado de cambios resulta fundamental para gestionar ajustes derivados de condiciones técnicas, sociales o normativas propias del contexto de Kennedy. Finalmente, aunque el proyecto global se encuentra en ejecución, los cierres parciales de fases reflejan la aplicación del proceso de cerrar el proyecto o fase, garantizando la aceptación formal de entregables y el cumplimiento progresivo de los objetivos del subproyecto. En conjunto, la gestión de la integración permite mantener la coherencia, la trazabilidad y la gobernanza del proyecto en la estación 3 dentro del megaproyecto del Metro de Bogotá. Bueno, a continuación vamos a ver la gestión del alcance, la estructura de desglose del capítulo 5. En esta diapositiva se evidencia la aplicación del capítulo 5 del PMBOK, específicamente la estructura de desglose del trabajo EDT para la construcción de la estación 3 de la Avenida Villavicencio. El proyecto se descompone en paquetes de trabajo, lo que permite organizar, planificar y controlar mejor el alcance. Tenemos el 1.1, que son los preliminares, que incluye demoliciones y adecuación inicial del terreno. Luego tenemos el 1.2, que es la cimentación, que corresponde a la base estructural profunda de la estación. Tenemos el 1.3, que es la estructura elevada, que comprende vigas y dovelas que soportan el viaducto. Luego está el 1.4, que es la arquitectura, que incluye mampostería y cubiertas del proyecto. Y la 1.5, que es el urbanismo, se enfoca en accesos y conexión con el entorno urbano. Los niveles funcionales, a la derecha se observa la desagregación por niveles físicos del proyecto, que tenemos el sótano, que es cicloparqueaderos y cuartos técnicos. En el nivel uno tenemos acceso libre y comercio, y en el nivel 2 mesanía y control de tarifas, y en el nivel 3 tenemos la plataforma del embarque. El criterio de aceptación definido es el acceso universal 750, lo cual garantiza la accesibilidad para todos los usuarios. Y este EDT asegura que el proyecto incluye todo el trabajo necesario, alineándose con la gestión del alcance del PMBOK. Bueno, a continuación vamos a ver la siguiente diapositiva de gestión del cronograma, secuenciación del capítulo 6. Esta diapositiva representa la aplicación del capítulo 6 del PMBOK, enfocada en la secuenciación y control del cronograma. La secuencia de actividades, pues las actividades se organizan de forma lógica y dependiente. Por eso está primero el traslado de redes, que es el prerequisito. Luego tenemos las dimensiones profunda, que su producción estimada es de 2 a 3 pilotes por semana. Edificios de acceso, que es el AID, montaje de viaducto con dovelas, sistemas electromecánicos y pruebas y certificación. Eh, Se identifica un hito crítico, el cual no puede retrasarse sin afectar la fecha final del proyecto. Sus herramientas y restricciones, pues tenemos las herramientas usadas, que la primavera P6, y sus restricciones son los horarios nocturnos limitados. El cronograma está alineado a la entrada en operaciones comercial en el año 2028 como fecha objetivo.
Y como cierre de este capítulo 6, este cronograma permite controlar tiempos y anticipar retrasos y coordinar actividades críticas. Bueno, a continuación vemos la gestión de costos, presupuestos y control del capítulo 7. La diapositiva muestra la aplicación del capítulo 7 del PMBOK relacionado con la planificación, financiamiento y control de los costos del proyecto. Tenemos primero la financiación. El proyecto cuenta con un esquema de confinanciación de nación 70%, distrito 30% y apoyo de banca multilateral IBM. Tenemos el mecanismo de pago, que los pagos se realizan por unidades de ejecución y no por tiempo. Por ejemplo, solo se paga lo que está realmente entregado y aprobado. El control de costos, pues el control financiero se realiza mediante valor ganado, cuenta maestra, auditoría de la construcción distrital. Como condición clave tenemos los pagos eh, no objetivos de la interventoría, lo que asegura transparencia y control. Y este sistema permite un control riguroso del presupuesto y evita desviaciones financieras. Bueno, en este capítulo, pues el capítulo 8, vamos a hablar de la gestión de calidad, lo que es normativa y ensayos. Primero vamos a dejar claro que la calidad pues está incluida prácticamente todo el esquema, tanto de diseño como constructivo, como en el área de operación y mantenimiento. Prácticamente la calidad tiene que estar embebida en cada proceso. Pues ya dejando claro ese tema, vamos a hablar de lo que nos dice el capítulo. Eh, Normalmente pues nos mencionan lo que son estándares, estándares típicos como son el ASTM, que son para temas de materiales de concreto, eh, marcos normativos como el RETI o el RETILAB, que son de eléctrico y iluminación, como otros estándares normativos que requieren ese tipo de construcciones pues para que sean validados al 100%. ¿Listo? Adicional a eso, pues también se requiere un plan de inspección y ensayo. Normalmente pues se le hace ese tipo de planes a lo que es el concreto estructural. También se hacen ensayos de resistencia a la compresión mediante cilindros de concreto. Se hace también pruebas de ensayos a lo que es el acero, lo que son los pilotes. También se hacen pruebas de carga estática y dinámica pues para validar de que todos los componentes y todos los materiales que nosotros tengamos en obra eh, pues cumplan con las normativas y adicional pues que sean seguros. Ok, pues eh, qué es lo, digamos que es lo importante en el área de construcción, que pues es en el área en estos momentos que se encuentra pues el la estación número 3 del Metro Bogotá, que es la que nos tocó. Eh, pues el tema del área de la interventoría, ya que ellos precisamente pues son el filtro de calidad para el tema de la construcción. No solamente tema de materiales, sino que también temas de redes, puede ser temas de redes sanitarias, temas de redes eléctricas, redes de comunicaciones, eh, temas estructurales. Ellos son como el filtro y los que supervisan de que al momento que se está haciendo y al momento que se hizo haya quedado bajo los estándares del diseñador. Bueno, aquí lo que es el capítulo 9, que es una gestión de recursos, lo que es el talento humano y lo que es la maquinaria. El tema de la maquinaria, pues normalmente lo distribuyen lo que son los contratistas o los subcontratistas de la obra. Normalmente, pues en este tipo de construcciones, como lo es pues, la estación 3, hay varios contratistas para cada disciplina. Digamos, hay un contratista, pueden haber uno o más contratistas para el tema del área de la estructura, un contratista para el área de iluminación, un contratista para el área de comunicaciones, un contratista para el sistema eléctrico. Hay varios contratistas, los cuales pues ellos
precisamente traen su maquinaria o se hacen cargo de su maquinaria pues para gestionar el tema de la construcción. Adicional a eso, pues vamos a hablar lo que es el talento humano, bueno, o el equipo humano, que normalmente pues está guiado por el director de proyecto, que es como la cabeza del el líder, digámoslo así. Adicional, pues lo que es el área de ingeniería, pues que se encarga de revisar los diseños y de resolver los problemas técnicos. Esa área de ingeniería pues normalmente se enfoca tanto en los contratistas como pues, los instaladores, los que verifican los instaladores, perdón, como los, como los residentes de obra, que también pues, son especialistas en cada área. Lo que es el tema de la construcción, pues que ejecuta directamente las actividades en la estación, pues número 3 en este caso. Lo que es el sistema de calidad, que revisa que los materiales y trabajos cumplan con lo esperado, pues que en estos casos sería más que todo el área de la interventoría, el área de la seguridad y salud en el trabajo, o lo que es el SST, que precisamente vela por la seguridad de las personas que trabajan en la obra y especialmente por estar ubicada pues, sobre una vía de tanto flujo vehicular. Pues no hay que ser, o sea, hay doble trabajo porque precisamente no solamente hay que estar enfocado en el personal de la obra, sino también en el alrededor. Lo que es el tema del área socioambiental, que gestiona la relación de la comunidad y los impactos ambientales, y pues como tal lo que es el área administrativa, que maneja temas contractuales y financieros. Bueno, en el capítulo 10 vamos a hablar de lo que es la gestión de comunicaciones, flujo de información. Bueno, en un proyecto como el Metro Bogotá, en especial pues el tema de la estación 3 que nos tocó, la comunicación es clave para que las cosas salgan bien. No importa qué tan buenos sean los diseños o qué tan capacitado esté el personal, si la información no se comunica de forma clara y a tiempo. Es muy fácil que se presenten errores, retrasos o malos entendidos entre equipos de trabajo. La gestión de las comunicaciones busca justamente evitar ese tipo de problemas. Se trata de organizar cómo se comparte la información dentro del proyecto, quién informa a quién, por qué medio y cada cuánto. En un proyecto donde participan tantas personas y pues, y entidades, evidentemente, como la empresa de Metro Bogotá en estos casos, el contratista y la interventoría, los subcontratistas y la comunidad deben tener una comunicación ordenada, ya que ayuda a que todos estén alineados y trabajen hacia el mismo objetivo. ¿Qué ocurre normalmente en temas de obras? Pues cada contratista como que va por su lado y normalmente surgen retrasos porque, digamos, el pase de ese contratista o bueno, el movimiento que hizo ese contratista pues afectó al otro contratista o tienen que muchas veces o romper lo que hizo un contratista y ahí es pérdida de material y pérdida de tiempo y pues temas de peleas o pues en un caso más fuerte pues literalmente tumbar todo de ceros y volver a empezar. Entonces en el caso de la estación 3 pues que se ubica prácticamente pues en la avenida Villavicencio, la comunicación toma aún más importancia porque la obra se desarrolla en un entorno urbano muy activo. ¿Cuál es la debilidad en estos casos? Digamos, en una edificación normal, lo que puede ser una casa, lo que puede ser un hospital, eh, es un entorno urbano, pero no van a estar pasando tantas personas o es más fácil delimitar los espacios que en una avenida, por ejemplo, en donde siempre van a haber flujo de carros, flujo de personas, flujo de absolutamente todo. Entonces, en esos casos, pues el tema de la comunicación toma un rol muy importante porque ya no hay que pensar solamente en lo que está en la obra, sino que hay que pensar en el alrededor. Entonces, en estos casos es necesario coordinar los trabajos técnicos, controlar los avances, informar cambios y además mantener informada a la comunidad del sector. Por eso, una buena gestión de la comunicación permite que el proyecto avance de una forma más organizada y con menos conflictos. Entonces, ¿cómo funciona normalmente ese flujo de información? Pues normalmente el técnico o el, o el obrero da reportes diarios y esos reportes diarios se envían directamente a lo que es la interventoría. Porque se envían al tema de interventoría, pues para hacer tema de avances y pues la interventoría precisamente es como la encargada de hacer aprobaciones, pagos y auditorías, pues
es la que recibe todo ese tipo de información. Con el tema del metro buen vecino, pues precisamente es importante que haya cierta comunicación, pues para eh, que los vecinos o los habitantes o las personas que colinden en ese sector, pues sepan cuándo pueden haber cierres viales y dónde hay atención al ciudadano. Entonces, como es una matriz simplificada, como nos dice aquí en la diapositiva, pues el reporte de obra normalmente se envía a interventoría para hacer control de avance. Los boletines de cierres normalmente se comunican pues, a la comunidad de Kennedy, en estos casos, que es la localidad afectada, y para precisamente hacer una mitigación de impacto. Y lo que es informe de hitos, pues se envía a la banca o al EMB precisamente para que hayan desembolsos. Buenas noches, a mí me correspondió el capítulo 11, tiene que ver con la gestión de los riesgos del proyecto. Pues este es un riesgo que está compuesto por la identificación de escenarios en donde se evalúan los riesgos, se hacen unos monitoreos y un seguimiento del riesgo y se hacen unos componentes y una comunicación para promover una mayor conciencia del mismo riesgo. Con esto es para proveer una temática donde hayan elementos que se puedan utilizar para que haya, digamos, una atención a respuesta a estos riesgos o un mejor estudio, conocerlos mejor, cómo analizarlos, tener como una base de un marco de información para poder trabajar sobre esto. Entonces se hizo este estudio en los lotes del trabajo, se hicieron unas herramientas técnicas, se identificaron unos riesgos en donde también se pueden analizar las entradas y las herramientas utilizadas, cada uno tiene un riesgo. Entonces tocó minimizar todos esos compuestos para que fuera muy completo. Entonces, acá podemos ver en la diapositiva que estos riesgos se asocian principalmente a externos o a internos. Estos externos llamados exógenos y estos internos llamados endógenos. Dentro de las amenazas oxígenas están las amenazas naturales, están las antrópicas, las amenazas endógenas internas del proyecto, también tienen que ver con la técnica del diseño, los errores y demás, ¿sí? Entonces, dentro de esta también pueden entrar los riesgos operativos, en donde están los muchachos donde trabajan con la construcción, pueden haber accidentes laborales, especialmente en trabajos de altura, en los niveles 3 y 4 de la estación, ya que sabemos que va a ser una estación bastante grande. Dentro de estas también los derrames de sustancias químicas o concretos que nos pueden afectar los suelos, los cuerpos de agua. Entonces también tener alerta y prevención, mitigación a que pasen estos o tener respuesta si llega a pasar un derrame o cosas de estas. Por otro lado, muy importante, los servicios de logística asociados a los riesgos y a la construcción, donde pueden ser, digamos, accidentes laborales, especialmente en fallas de suministro eléctrico, para la operación automática, daños accidentales en redes y servicios públicos, acueducto, gas, durante las excavaciones. Entonces, acá les presento, esto es un poco de lo amplio que
que, que, que tiene que ver los riesgos. Es un capítulo muy importante. Para llegar a la construcción de la matriz que está en el trabajo, pues se realizaron y se cruzaron varias fuentes proporcionadas siguiendo un proceso, fundamentalmente pues digamos mirando cuál es la contextualización de la infraestructura, mirando dónde está, qué tipo de suelo tiene, identificando los componentes que hay alrededor, qué componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos y demás podemos encontrar en estos riesgos. Entonces se hizo un análisis también cualitativo, lo que explicamos ahí en el trabajo más detalladamente cómo tiene que ser la gestión y la identificación de estos riesgos. Dentro de estos riesgos encontramos dos riesgos críticos, un riesgo crítico, un riesgo alto, un medio y un bajo, en donde están las amenazas. Y podemos ver que en el riesgo crítico somos vulnerables a la energía, a las hidroeléctricas, donde llega a haber una sequía. Básicamente podremos estar en problemas. Tenemos también amenazas en geotécnica por pistones de profundidad externas. Promedio puede ser la iluminación en las noches, monitoreo y que es lo de las bombas. En un nivel bajo podemos ver de pronto el estrés de impacto a la movilidad, a las personas que viven alrededor. Más detalladamente podemos ver afectaciones en la calidad del aire, en todo lo que tiene que ver con las escalas técnicas. Se explica también en el trabajo para poder llegar a la conclusión y decir cuál es el riesgo crítico, alto, medio y bajo. Se hicieron bajo unos parámetros en donde la gravedad del impacto tiene un valor, donde en otra casilla tiene una frecuencia o una ocurrencia, mirar cada cuánto pasa, y por último se hace la caracterización, dándonos como un enfoque a lo que estamos plasmando acá en la sustentación acá, en este capítulo y en este análisis. Podemos encontrar que somos vulnerables en este proyecto energéticamente. De pronto por la falta de suministro de energía eléctrica, pues se puede ver amenazada, pues ya que dependemos de una sola fuente de energía que son las hidroeléctricas. Aquí en el capítulo 12, planificar la gestión de las adquisiciones. Este proceso define cómo se va a contratar externamente gente que nos ayude a generar como esas conexiones de proveedores externos, considerando en este capítulo los costos de los riesgos y las capacidades técnicas de los diferentes actores que vayan a llegar a firmar un contrato con nosotros. Después de hacer esto, se hace la compra. Después de haber analizado todos estos costos del proyecto, todas estas adquisiciones que pueden ayudarnos al alcance y que digamos tengan diferentes compuestos que nos ayuden a identificar cuál sería el que mejor nos ayuden, viene lo primero, que es la toma de decisiones, a qué se va a hacer o qué se va a comprar.
analizando si las actividades de diseño como obras de civil o sistemas especializados que deben estar ejecutados dentro de este proyecto, tengamos que tenerlos como proveedores externos, considerando que el costo nos beneficie y todas las capacidades técnicas nos benefician. Luego de esto, se establece la entrega del proyecto. Entonces, seleccionando cómo son los métodos de diseño, de construcción, cómo está la llave mano a mano en cuestión de diseño, licitación y construcción y todo lo que tenga que ver con ley. Y ahí, de acuerdo, digamos, a la complejidad de lo que tiene que ver esta estación, entonces se genera harta incertidumbre. También se define el tipo de contrato que usted va a hacer con sus externos, así adecuando un precio fijo para mirar los alcances y mirando si son definidos o indefinidos, mirar qué tipo de contratos, si son reembolsables o con incentivos, actividades con mayor variabilidad técnica y demás. Adicionalmente, se elaboran los documentos de licitación, solicitando la respuesta del externo. Por último, finalmente se identifican y se asignan los riesgos contractuales, asegurando que cada riesgo sea asumido por la parte. Y por último, tener un cierre a este contrato, generando como un certificado, un documento en donde se firme y que este proceso cerrado documentalmente para poder darle fin y control a esta contratación. Esto tiene que ver con todo lo que es el capítulo 12. Resumidamente está aquí en la diapositiva todo lo que les comenté. Y por último, el capítulo 13, la gestión de interesados. Podemos ver en la matriz de poder interés. Bueno, primero que todo, pues la gestión de los interesados del proyecto es un proceso clave para garantizar el éxito de este proyecto, ya que permite identificar y analizar, involucrar de manera adecuada todas las personas o grupos u organizaciones que puedan afectar o que nos puedan beneficiar dentro de este proyecto. Este enfoque no se entiende como un proceso de aislado, sino como un sistema integrado, donde podemos identificar, planificar, gestionar y monitorear diferentes flujos de información que permite hacer una gestión proactiva y adaptable durante todo este ciclo del proyecto. Dentro de estos capítulos, este capítulo es muy importante porque tenemos que identificar a los interesados. Dentro de estos interesados puede ser cualquier actor que nos pueda afectarse o que se pueda ver afectado en la construcción, en la estación, incluyendo entidades públicas, contratistas, la comunidad. Entonces, dentro de estos principales identificados son las empresas del Metro de Bogotá. Hacia afuera están los residentes, están los comerciales, los locales, las secretarías de movilidad, autoridades ambientales y grupos ambientalistas que también son de ahí de la comunidad. Entonces estos actores tenemos que analizarlos, mirar cuál es su nivel de interés, cuál es su nivel de poder, cuáles son los derechos que tienen, cuáles son las propiedades que tienen y cuáles son sus contribuciones, mirar qué documentación tienen, qué quieren,
mirar cuáles son. Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a hacer un registro de interesados, en donde donde mostramos un documento vivo que permite entender quiénes son y quiénes esperan una fase de esto, de relación con ellos. Después de esto, hicimos una planificación y una gestión de involucramiento. Entonces hicimos unas estrategias de involucramiento con información cruzada con diferentes inteligencias artificiales, porque todo esto lo tuvimos que obtener por fuentes secundarias, en donde analizamos matrices y llegamos a una conclusión en donde hicimos una matriz de evaluación de involucrados, en donde están los comerciantes, están los residentes, ahí lo podemos ver en el documento, profe. La gestión de los involucrados está en un campo en donde está la negociación directa con ellos, está la atención y la resolución de quejas por ruido, polvos, daños y demás. Y también se hacen unas actividades asociadas a, a cómo se puede hacer esta relación. Y después de esto hacemos un monitoreo en donde vamos mirando cómo le damos soluciones a todo esto. Dentro de la matriz de los interesados podemos ver que está el poder y el interés. Eh, eh, entonces, básicamente, pues eso es lo que les comento. Bueno, y en las conclusiones del PM Book a la realidad constructiva, tenemos la integración, que en la estación 3 como nodo interdependiente, que encontramos el suelo, el viaducto y el entorno. En rigor técnico tenemos estándares y gestión de riesgo y que garantizan la seguridad. En responsabilidad social tenemos la gestión de interesados válida que valida la licencia social en Kennedy. Y en valor tenemos el control de costos que va a asegurar una infraestructura funcional para todos. Gracias.